tal, Ignacio? ¿Cómo estás? Bien. Oye, muchas gracias por recibirme aquí en Kyoto-Nabe. Bien, bueno. Esta es mi casa. ¿Esta es tu casa? ¡Oh, qué casa más bonita! No, es broma, ¿verdad? No, yo vivo aquí, ya, tú puedes ver. Claro, vives en este apartamento, ¿no? Estamos ahí. Bueno, yo vivo rodeado de campos de arroz, como puedes ver. Y es una zona rural, Sí. media hora de Kioto, Sí. y a 15 minutos de Nara, y a 45 minutos de Osaka. Sí. Entre las tres grandes ciudades. Bueno, son grandes, Osaka es la grande. Sí. Y bien. Pues nada, y ahora dentro de poco nos vas a enseñar también tu campo, tu huerto, donde tienes cosas, ¿no? Ah, ok. Nos vas a enseñar tu huerto y después vamos a ir al templo Ikkyu. Ikkyu. Nos vas a contar un poquito sobre el templo porque tú eres especialista en budismo, templos y jardines japoneses. Bueno, me llama la atención, me gusta. Ajá. Soy arquitecto originalmente, Arquitecto. graduado en Venezuela, de la Universidad Central, y tengo una maestría en paisajismo. E hice estudios sobre budismo en Nepal, que yo estudié en Nepal 8 meses. Y estuve por Tailandia, estuve en un monasterio, y aquí en Japón también he estado en monasterios. A mí me gusta un poco el retiro, la parte espiritual. Y, muy bien. Pues nada, pues. perfecto. Pues vamos a montarnos en la moto y nos vamos de paseo. Okay. Venga, vamos para allá. Porque están las flores amarillas, eso se llama Nanohana. Las flores, pero el sakura ya está terminando. Sí. Entonces es un templo muy bonito porque el contraste entre rosado y amarillo es muy intenso los primeros días de abril. Esto se llama Nanohana. Nanohana es la flor amarilla. Y esta planta se come antes de que florezca, tiene mucha vitamina C. Sí. Pero ya floreció otra vez también. Qué bueno. Vamos por aquí. Y ahora entramos aquí a la derecha, ¿no? Ah, muy bien. Perfecto. Uy, qué bonito esto. Yo nunca había visto, o sea, estos colores así tan amarillos. No, y el rosado de fondo era hace una semana atrás. Y que esta señora está recogiendo algo, esta señora de rojo. ¿Qué está recogiendo? Ay, mira, ¿Tienes cámara? Está recogiendo. Sí. ¿Continuamos por la izquierda o recto? No, sigue recto también. Por aquí recto. Ah, por aquí. Vale, aquí dice Kannon-ji. Kannon-ji. Aquí hay otro motero. Vamos a tener cuidado, que vienen niños por aquí. Con cuidadito. Este es el motero. Fíjate, los niños japoneses son más graciosos, muy simpáticos. La campana del templo. Aquí es donde el 31 de diciembre tocan las... Sí. ¿Cuántas son? ¿101? ¿105 campanadas? 108 campanas y bueno, supuestamente los 108 penas. Bueno, aquí tienes tú tu especie de huerto, ¿no? Sí. Sí. Otosan. Ok. No está. Estás filmando desde aquí. Sí. ¿Y qué cosas tienes aquí en tu huerto? Cámara portero, caramba. ¿Qué cosas tienes aquí en tu huerto? Ahí tenemos cebolla, tenemos brócoli, tenemos hasta fresa, tenemos también. Negi, ¿cómo le dicen negi? Sí. Es un huerto comunitario, como puedes ver. Sí. Y bueno, vengo aquí como 2 veces a la semana y bueno, qué bien. como mis productos también. Muy bien. Vale, ya está. Ya estamos grabando. Bueno, ¿dónde tiramos? ¿Salimos por dónde? ¿Volvemos?
inclusive hasta joven puedes ir. Sí, sí, sí. Vamos a dejar aquí. Vale. Pues nada. Y este es el vamos centro a- comercial más grande que aquí. Fíjate. Y acabamos de comprar Xiaohua Secha, que es el té de la felicidad. Y ahora... Este es una café, ¿cómo se llamaría esto? Quizás té en japonés. Un café... No un café, bueno, aquí para tomar té, porque como la ciudad es famosa por el té, tiene un local donde tienen todos los tés que cultivan aquí en la ciudad, como puedes ver aquí. Es muy famoso aquí el té verde y un té que se llama Gyokuroku-cha. Es un té, ¿dónde está? Este que está acá, este idioma que está acá. Gyokuroku. ¿No? Amén. Estos son caramelos, pero es el té de Gyokuroku, que es muy famoso aquí en esta ciudad. Pues aquí se puede comprar el té, Té tanto bueno. el té suelto, también como bueno, algunos caramelos con té verde o el matcha, y luego también te puedes tomar aquí. Aquí tienes las fotos como lo cultivan. Ajá. Es el propio té de la zona, Té de la zona. de Kyoto Nabe. Entonces, mira, puedes ver aquí. Sí, sí, sí. Té marrón, verde, mucho más Sí, sí, verde, la variedad de colores. Qué bien. Bueno, y aquí, bueno, estos son como campos de arroz. ¿Estos son campos de arroz? Sí, campos de arroz y estamos en el borde de la ciudad. Bueno, el centro está aquí, el centro Sí. como dice, ¿no? Fíjate, y aquí el señor del tractor. El señor del té. Nos deja pasar. Gracias. A la derecha. Y a la izquierda, creo que. Por aquí a la izquierda. A ver si se puede pasar. Aquí se viene está al lado del río, porque la ciudad, Sí, sí, sí. la ciudad está como bordeada por un río. Sí, ¿subo arriba o a la izquierda? Arriba. Unas vistas tenemos aquí. Bueno, sí, pero primero tenemos que salir por aquí. ¿La tenemos que girar a la derecha? Sí, sí, sí. Sí, 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 que nos atropella. Como una tienda de bicicleta. Qué bueno. ¿Y estos campos de aquí, de qué? Esto es té. Eso es té. Sí, sí, Todo sí. eso es té. Eso está filmado, ¿no? Sí, 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 claro, claro. Qué bueno. Sí. Este es el famoso té de aquí de Kyoto Nabe, ¿no? Bueno, el té es del grupo de Uji-cha, que es muy famoso en Ah. Esto es parte de Uji-cha. Pero Uji está lejos, Uji es en el sur de Kioto. Vale. Uji es el sur de Kioto. Uji está para allá. Y nada, nos van a traer ahora... Un tecito para probar. Sí. Ay, oh, arigato. Ah, arigato gozaimasu. Sumimasen, arigato gozaimasu. Arigato. Qué amable. Gracias, Gerardo. Explícanos, Ignacio, cómo se toma el té, el matcha. ¿Cómo se toma? Bueno, hay una ceremonia, ¿no? Sí. Pero básicamente el que lo va a tomar tiene el té, lo recibe, lo levanta en honor y el frente pasa a ser hacia mí y mi lado pasa hacia tu lado. Tienes que dar a tener que tomarlo. 1, 2 y lo tomas. Muy bien, la ceremonia se llama Sado, ¿no? La ceremonia del té. Muy Y bien. cuando terminas, vuelves otra vez a poner mi frente hacia aquí y lo pones. Lo vuelves a Claro, dejar. es un proceso, es una ceremonia, ¿no? Sí, Esa sí, sí. parte. Sí, sí. Muy bien. Vamos a Es tomar riquísimo, nuestro té. ¿no? Fíjate qué color. Bueno, vamos a... Pura vitamina, puro, esto es naturaleza total. Sí, sí, sí. Buenísimo para el cuerpo. Yo sí tengo una gata, pero Ajá. aquí tiene un peligro que el río se puede desbordar y te inunda. sí. El río no, porque a la derecha. Pues. Ahora a la derecha. Bueno, aquí puedes ver tú una representación de un universo, un ambiente enorme, más que todo sobre el Himalaya, cerca del Himalaya, el monte Kailash, que en la mitología, en la cosmología budista, hinduista y janaísta se llama como el monte Sumeru.
y está representado aquí, ¿no? La roca más grande representa el monte Sumeru y tú ves un conjunto de montes, de ese monte salen muchos ríos y nutren todo el mundo. El follaje verde alrededor de la montaña, tú puedes ver que representa la montaña, son las nubes. Es una abstracción de un universo donde, supuesta acorde con la cosmología budista, es el origen del universo. Sí. De ahí salen ríos, mares, montañas, y es del Himalaya. De ahí sale un río grande, como puedes ver, fluye hacia allá. Y si caminamos por este lado, puedes ver que el río continúa naciendo de esta montaña, que es el origen de la cosmología representante, el origen de la cosmología budista. Hay una pagoda en la montaña, como puedes ver, representando un templo, y de ahí salen los ríos, que alimenta todo el universo. De ahí sale un río mayor, que es este que está acá, fluye hasta acá, y como puedes ver allá, termina en el océano. Entonces, acércate por allá. Es un océano enorme, una gran inmensidad, donde el río se pierde en esa inmensidad. Es impresionante el simbolismo de este templo, ¿no? Entonces, todo esto es un universo enorme, montañas también, aquella mata subtropical también representan como aves volando por la llana, y puede también representar follaje. El follaje son las nubes, ¿no? Significa que todos volvemos a esa eternidad, a ese universo que es el océano. El océano es origen de fuente de vida también, ¿no? Es un ciclo, ¿no? Del agua sale aquí, sale en la montaña, corre en el río, fluye a través del río y termina otra vez en el océano. Representa otra parte de lo que es nuestra vida. Este templo fue fundado por Ikkyu. Ikkyu-san. ¿Quién era Ikkyu-san? Era un monje muy famoso, era hijo de un emperador, era bastardo y no fue muy aceptado en la corte imperial, pero él se relacionó mucho con el templo Daitoku en Kioto. Y él terminó aquí, él fundó este templo y aquí, él era muy famoso porque era muy inteligente y la gente lo consultaba mucho a él. Él ayudaba a muchas personas. Él terminó aquí, se hizo muy famoso. En Japón hicieron una manga de televisión para los niños, se llama Ikkyu-san, y él se hizo muy famoso por eso también. Y este templo está en Kyotanabe. En Kyotanabe, a las afueras de Kioto. Que es donde tú vives también. Sí. Que en aquella, era un pueblo apartado de la ciudad de Kioto. Porque en Kioto no fue muy aceptado él, ¿no? Por la corte. Pero él se hizo muy famoso. Muy interesante. Bueno, muchas gracias. Es un templo zen. De un monje zen. De Rinzai, de la rama Rinzai. Bueno, chao. Haciendo skate. Esta es la Doshisha Yoshi Daigaku, ¿no? Sí. Y aquí ahora todavía tiene que dar algún sakura, ¿no? Sí. Pero mucho más grande que esta universidad, la de la derecha. Que esta es la Universidad Doshisha General, ¿no? Sí, la principal. ¿Qué diferencia hay entre las dos universidades? Entre la de mujeres y la general. La inauguraron en los años 80 con el boom económico japonés, pero la tradicional está allá en Kioto. Yo también trabajo allí y voy a ir con tren, porque me meto en metro. Sí. Aquella universidad es mucho más, claro, finales del siglo XIX, ¿no? Sí. Y esta es una ampliación, una extensión, es un campus supletorio. El principal está en Machiyanagi, en Imadegawa. Un elemento que contiene las reliquias sagradas de santos y del mismo Buda, que se convirtió con el paso por Nepal, China, Corea y Japón en lo que conocemos como la pagoda, y la Torana, que es la puerta de entrada, la puerta sagrada en el budismo, se convirtió en el Tori. Hay un secretismo, el sintoísmo se quedó con la puerta, la Torana prácticamente. Yo quisiera que nos concentráramos en esta edificación, porque esta es la base de la construcción primaria de la arquitectura japonesa, ¿no? De budista japonesa. Tenemos un círculo, un muro que rodea una área sagrada, y dentro tenemos un monumento que es contenedor de las reliquias
de los monjes. Y la puerta, claro está.